Hoy nos acompaña en Perfiles e Influencias una figura del ámbito jurídico y académico. Se trata del abogado Guillermo Zamora. Él es también presidente del Colegio Público de Abogados de Trelew, embajador académico de la ciudad y director de la colección de libros jurídicos El Derecho Informático. Además, ha coescrito el libro Violencia de Género y Tecnología, y en esta oportunidad nos hablará sobre su trayectoria y su especialización en Derecho Informático. Guillermo, es un honor tenerlo con nosotros hoy. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un enorme placer y un honor estar acá. Muchas gracias por este tiempo. Guillermo, en un momento voy a preguntarle más específicamente por su profesión y trayectoria, pero antes me gustaría pedirle que nos cuente a qué se denomina derecho informático a modo de introducción para aquellos que no están familiarizados con el tema, y si nos podría contar también cómo afecta o puede afectar en el día a día a las personas. Bien, uno puede dar una definición técnica que sería el conjunto de principios y derechos que regulan las relaciones entre sujetos, donde está involucrada de manera directa o indirecta la tecnología. Dicho de esta manera, quizás nos puedan entender algún que otro abogado, y hasta ahí, por ahí, porque cuando, si bien tenemos el oído cercano más a esas definiciones, el derecho informático, para que la gente que incluso no es abogado lo entienda, es el derecho, porque básicamente es lo mismo. Estamos hablando de un derecho clásico, pero que tiene un componente que, a mi modo de ver, ha sido un revulsivo en lo que es los conflictos de intereses. El derecho clásico es un conflicto de intereses, ¿no? Surge cuando una persona quiere una cosa, la otra persona quiere otra, no se llegan a poner de acuerdo, entonces existe el choque entre esas dos cuestiones que quiere la gente. El derecho nace como una necesidad de la sociedad para solucionar conflictos o para dirimir controversias. El derecho informático lo que promulga o lo que sostiene o lo que contiene es este elemento diferencial que es la tecnología, que luego del derecho constitucional es la única rama que, por lo menos yo la considero, que es transversal, es decir, que atraviesa todas las otras ramas del derecho. Usted imagínese cualquier otra rama, por ejemplo, derecho agrario, que uno diría, bueno, derecho agrario, vacas, terneros, ovejas, ¿qué tendrá que ver con el derecho informático? Bueno, hoy en día se le ponen GPS a los animales para ubicarlos. Ya con un GPS ubicado hay un elemento tecnológico que directa o indirectamente influye dentro de ese conflicto que se genera, por ejemplo, entre dos dueños de campos que se pelean la titularidad de una oveja o de una vaca. Entonces, o derecho marítimo. Lo mismo ocurre con el derecho marítimo, con el GPS. Un accidente de tránsito. Antes la gente pedía, nosotros, abogados litigantes, pedíamos una pericial mecánica o una pericial vial para determinar de dónde venía el coche, a qué velocidad, a cómo fue el impacto. Hoy se puede pedir una pericia sobre la computadora del vehículo para que esta computadora nos diga a qué velocidad iba cada uno, cuánto fue la cantidad de metros de frenado, cómo reaccionó inclusive cada uno. Así que el derecho informático sería cuando hay un conflicto de intereses y existe un elemento tecnológico que influye en forma directa o indirecta. A partir de allí, uno puede sostener que existe un derecho informático propio y uno impropio, o directo o indirecto. ¿Qué significa esto? Se lo explico bien sencillito para no hablar tanto. El derecho informático propio es cuando, si uno le saca ese elemento tecnológico, la situación deja de existir. Es decir, que el elemento tecnológico es el detonante de que exista el conflicto. Un ejemplo de esto, un conflicto de páginas web, donde de titularidad sobre una página web, el nombre de dominio de una página web. Antes de que existiera Internet no existían las páginas web, obviamente, ¿no? Si le quitamos el elemento Internet, que sería el elemento tecnológico, deja de existir el conflicto. Eso lo convierte en una cuestión puramente informática o de derecho informático. Una cuestión
que puede llegar a ser, que es derecho informático impropio, puede ser justamente un conflicto por la titularidad de una vaca, de una oveja. ¿Por qué? Porque si uno le quita el elemento tecnológico que podría ser el GPS, el conflicto continúa estando y existía aún antes de haber nacido o de considerarse que surge el derecho informático. Es decir, que el elemento tecnológico puede ayudar para esclarecer este tipo de problemas y también me imagino que puede usarse para mal o puede ser manipulado, sería la pregunta. Eh, sí, básicamente sí. Puede ser utilizado desde la parte de la prueba, en un derecho procesal, la prueba informática, hoy quizás el elemento más importante que tiene un juicio, ¿no? O sea, siempre la prueba es vital. Cuando uno prueba algo, es que está salvado. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una cuestión tecnológica? Por ejemplo, ante una crítica o ante una demanda por amenazas, por ejemplo, por WhatsApp o por una red social, se acompañan las capturas de pantalla del WhatsApp o de la red social. Eso no sirve como prueba, aquí primero quiero aclarar. Eso uno puede decir en materia penal que es un indicio que después tiene que profundizarse y ser acreditado. En materia civil es como acompañar una fotocopia simple sin certificación ante escribano. Eh, puede El juez puede decir, sí, bueno, bárbaro, ahora mostrame el original de esto. Traeme el celular, que lo perite un perito informático, que lo revise y que establezca que esa conversación realmente existió y no que es producto de alguna app que te permite crear conversaciones falsas entre sujetos para poder imputar a alguien algún tipo de conducta disvaliosa hacia el sujeto, ¿no? Determinar la veracidad de una prueba hoy por hoy se ha hecho cada vez más complicado a través del tiempo y en cuanto la tecnología va avanzando. Vos sabés que los complicados somos nosotros. El complicado es el ser humano, siempre. El problema no son las cosas, son las personas. Uno puede decir, esta computadora de porquería que no se prende, que no anda, mira todo lo que tarda. No, la computadora no es mala. En todo caso, es uno que pierde la paciencia para esperar, ¿cuánto? 40 segundos, 30 segundos. ¿Qué podemos hacer de nuestra vida en esos 30, 40 segundos que tarda una máquina en prenderse? La tecnología es simplemente una herramienta que nos ayuda a generar algo. Es como la pólvora. La pólvora no es ni buena ni mala. Si uno la usa en una bala para matar, es mala. Si la usa para cauterizar una herida, como se hacía antes, es buena. La prueba, como toda prueba a lo largo de la historia, busca la tecnología dentro de la prueba. A veces nos permite confundir, pero tiene la ventaja que cuando tenemos un buen perito o un perito que sabe, o un abogado que conoce cómo pedir las cosas, es más la luz que la sombra. Dicho así en forma poética, podría decirse. Me pasó a mí, cuando recién comencé con esto, ya arranqué en el año 97, cuando surge Internet en Argentina, y fueron mis primeros pasos que me empecé a interesar. Ya ejerciendo la profesión, 2005, 2006, yo pido una pericial informática sobre una computadora porque el titular de la computadora, que era un empleador, decía que no había enviado unos correos que había enviado. La otra parte también pide una pericial informática y dice, dentro del pedido de la prueba, que el perito informático haga un detalle pormenorizado de todas las imágenes que se encuentran dentro de la computadora. ¿Por qué? Porque el empleador había mandado un correo donde había insertado una imagen con unas capturas de pantalla por unas grabaciones que había hecho. Cuando uno le pide a un perito que haga un detalle pormenorizado de todas las imágenes que hay dentro de una computadora, puede encontrarse cualquier cosa, más si, por ejemplo, la computadora tiene Windows. Windows es esencialmente gráfico.
Uno, para poder ver las cosas lindas, cada una de esas cositas lindas que ve o estéticas, es una imagen. Entonces, el detalle ese está mal pedido. En este caso, la prueba puede ser utilizada para dilatar un proceso, porque hasta que pueda terminar el perito esto, puede pasar una vida, porque en la forma en la cual lo pidió el colega, ¿no? Entonces uno tiene que, la prueba informática bien pedida nos ayuda, nos colabora y es un respaldo importante. Por eso es que los peritos son los nuevos dioses. Antes eran los médicos que nos decían palabras difíciles y nosotros decíamos, bueno, si dijo todo eso yo debo estar casi a punto de morirme. Ahora el perito, viene, el informático viene y te dice, no, esto es un problema de zaraza, es decir, de bla, 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 sería, ¿no? Para los que no entiendan argentino, el zaraza sería el bla, 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 que no tiene nada. Bueno, ahora los peritos informáticos son primos hermanos muy cercanos nuestros y los necesitamos. Y es casi tan necesario como un buen perito, para los casos que se dedican laborales, como un buen perito médico legista, en los casos de cuestiones informáticas y de los otros, también es necesario tener un buen perito informático que se dedique, que tenga ganas y que trabaje a la par nuestra. ¿Cómo fue que se enlazó su carrera de abogacía con su interés por el derecho informático? Yo era el peor estudiante que alguien se pudiera imaginar, pero pésimo. Mis pobres padres sufrieron, o los hice sufrir, porque yo estudiaba derecho. Estudiar es una forma elegante de decir que me encontraba yendo a la universidad intentando recibirme de abogado. Tardé como 11 años en recibirme. La verdad es que me tomé mi tiempo para aprender muy bien cada materia y ni siquiera así fue. Pero en el año 97, yo ya tenía 27 años, muchacho grande, era árbitro de fútbol, verdulero, trabajaba de diferentes cosas menos de recibirme de abogado. Sale internet acá en Argentina. Yo estudiaba en una ciudad que se llama Rosario, soy de Trelew, provincia de Chubut, que queda en el sur de Argentina, en la Patagonia. Rosario queda a unos 1.300, 1.400 kilómetros al norte de Trelew. Yo estudiaba allí, en Rosario, sale a internet y compraba hasta ese momento unas revistas que se llamaban PC Magazine o PC User, no me acuerdo bien, y había leído sitios que tenés que visitar para encontrar cosas en internet. Bueno, hasta ese momento necesitábamos del soporte papel para enterarnos de algo que había en internet. Entonces, entro y uno de los sitios tenía un nombre rarísimo. Yo dije, este sitio no va a funcionar, es muy raro cómo se escribe, y yo había aprendido que las páginas web tenían que ser fáciles, era Google. Por esa cantidad de dos, para mí se me hacía difícil. Bueno, mi predicción no funcionó. Me siento delante de Google y pongo Derecho, Informática, porque yo de muy chico había estado interesado en las computadoras. Mi padre, contador público, había tenido una casa de computación donde vendíamos computadoras y jueguitos, que fue mi primer acercamiento a esto. Y a mí me gustaban mucho las computadoras, había hecho cursos de programación inclusive, daba clases de computación, daba clases de Word, no era Word, era WordPerfect en ese momento. El paquete Office todavía no era tan común, yo daba clases de WordPerfect y Calc, se llamaban las de Excel. Entonces, cuando pongo Derecho Informática surge una cantidad de páginas enormes ya para esa época. Y yo quedé sorprendido y mi razonamiento fue, yo me voy a recibir de abogado, algún día tenía la esperanza de hacerlo, y yo si hago civil, comercial, laboral, todos esos, voy a estar años luz atrás de todos esos para estar capacitado en algo, tener un distintivo, digamos. En cambio de esto nadie debe saber nada. Así que si yo me dedico a esto, voy a estar a la par de todos los otros. Lo bueno fue que yo pensé así y nadie más, o por lo menos fueron pocos los que pensamos así. Entonces terminé siendo, por lo menos acá en mi ciudad, sigo siendo el único que se dedica a esto. Acá en el país somos unos cuantos ya. Fundamos la Asociación de Derecho Informático Argentina, ADIAR, en el año 2007, y en el año 2009 yo fundo la Red Iberoamericana de Derecho Informático.com, que es una ONG que todavía funciona. ADIAR también, fui presidente, ya, ¿no? Y dije,
pucha, esto puede estar bueno. Y cuando pude empezar a meterme más, me di cuenta que no solamente era una ventaja diferencial dentro de la profesión, sino que era una ventaja diferencial como profesional y internamente como persona, porque a mí me hacía feliz eso. Y a partir que descubrí eso, me recibí en nada. Empecé a sacar materias, porque le había encontrado el sentido a ser abogado. De la otra forma, yo sí iba sacando materias, pero digo, bueno, tengo trabajo, me mantengo solo, no soy una carga para mis padres. No le encontraba el porqué. Después que encontré la cuestión de la tecnológica y vi la cantidad de pormenores que tenía y cómo uno tenía que empezar a pensarlo en forma diferente, le encontré la gracia y me recibí ahí al año siguiente, a los 2 años. Y fue realmente un descubrimiento para mí que me cambió por completo la cabeza. Porque una de las cuestiones más importantes, considero yo, que tiene el derecho informático, a pesar de lo frío que puede llegar a ser el tema técnico o tecnológico, es que lo sociológico influye e impacta de una manera contundente. Yo puedo poner dentro de un chat con el amor de mi vida, cuando ella me hace una enorme declaración de amor y le pongo pulgar arriba, le hago con el dedito para arriba, y normalmente, ¿qué es lo que va a interpretar la otra persona? Me importa 2 pitos lo que me dijiste, no me importa nada. Esta es una cuestión sociológica, es una regla de etiqueta, o el hablar con mayúsculas. El hablar con mayúsculas significa que me está gritando. Bueno, eh, lo sociológico impacta directamente en lo tecnológico porque las redes o Internet o la mayor parte de estas cuestiones están basadas en el comportamiento humano. Entonces, por ahí quizás parezca que me fui mucho de la pregunta original, pero ¿por qué me interesó? Porque vi que podía, o sentí que podía aplicarse de una forma muy sencilla un análisis sociológico, cultural y tecnológico de algo que me gustaba, pero que no le encontraba la vuelta. Fue como un propósito que encontró al respecto. Claro, le encontré y dije, uy, esto está bueno, es como cuando uno dice, a mí los fideos con tuco no me gustan porque no me gusta el tomate. Y el tuco está hecho de tomate, entonces no voy a comer nunca fideos con tuco. De pronto un día te equivocás, le das un bocado y decís, che, está bueno esto. Ahora voy a empezar a comer fideos con tuco y le encontrás una nueva comida que antes no se te hubiera ocurrido. Y empezás a comer todo con tuco. Usted hablaba del impacto sociológico y estaba Uh-huh. pensando, ¿existen diferentes peligros informáticos dependiendo de cada país o cada sociedad o suelen ser los mismos? Eh, Tienden a ser los mismos, pero de distintas formas. Al estar tan globalizado como Internet nos ha hecho llegar a todos lados, todo está a un clic de distancia. Hoy por hoy, acá en Argentina es muy común las estafas o los robos de WhatsApp o las estafas bancarias o cuando sacan el WhatsApp y empiezan a comunicarse con tus contactos y le dicen, che, choqué o tuve un accidente, ¿no me prestás 100 pesos? ¿No me prestás $1000? A nuestros amigos, ¿qué pasó? Sí, ya te deposito, después te lo devuelvo. Y hasta que uno puede avisar, sí, no le den plata a nadie que pide en mi nombre, bueno, eh, este tipo de cuestiones normalmente son realizadas por eh, call centers, podría decirse, esos lugares donde hay un montón de gente llamando, que te dicen que son normalmente de la India o que son de África. Las primeras estafas globales que hubo venían de África, y eran las estafas nigerianas. Las estafas nigerianas eran, hola Paola, mira, acá en África, en Nigeria, tenemos un rey que se ha escapado del país, que es de apellido Moreira, y es pariente tuyo. ¿Qué te parece si vos me depositas $500 o más
para que yo pueda transferirte a vos toda mi fortuna, te quedás con una comisión y después me lo reintegrás. La estafa es siempre la misma. Tenés que pagar para ganar. Hoy en día te dicen, no te dicen que te ganaste la lotería o que sos pariente de algún africano, que es medio raro, ¿no? Cuando te llaman a un alguien de apellido español, te dicen, sí, yo tenía un pariente en África que era rey, qué maravilla. ¿Cómo ha avanzado la gente? Bueno, acá lo que te dicen, ahora lo que te están diciendo es que te ofrecen un trabajo y te dicen, mirá, yo soy el gerente internacional supremo de la galaxia de la empresa tal. Voy a decir una empresa cualquiera, no significa ni que exista nada por las dudas, de la empresa Superstaff. Superstaff te está ofreciendo un puesto de trabajo para que vos ganes $10.000 al día. ¿Y qué tengo que hacer? No, tenés que dar clic en videos. Pues si voy a ganar $10.000 por día haciéndole clic en videos, sí, y nosotros te pagamos una comisión por cada video de esos. La gente dice, ¿qué puedo perder por hacer clic en un par de videos? Entonces, ¿qué hacen? Te depositan la primera vez, ya se cumplió tus primeras 24 horas, toma, acá no van 10.000 porque no llegaste a cumplir el cupo, pero te depositamos $40. La gente dice, $40 por un día, listo. Al día siguiente volvés a lo mismo, entonces ya después empezás a juntar, y llega un punto en el cual decís, bueno, voy a retirar toda la cantidad de plata que tengo. ¿Qué te dicen? Debido al gran movimiento de dinero que hay en tu cuenta, te la tuvimos que bloquear. Para desbloquearlo tenés que entregar una caución del 20% del monto que tengas allí. Y capaz que son $200, $300. Y la gente va y paga, y después obviamente ni te entregan el dinero que tenías, ni te lo devuelven nada. Entonces, este tipo de cuestiones son globales ya. La tecnología pisa en todos lados. Quizás por una cuestión de necesidad, Latinoamérica sea un caldo de cultivo más importante que otros países u otros continentes para este tipo de estafas. Puede darse quizás en Europa o en países un poco más desarrollados, estafas del tipo o delitos del tipo de hackeo a grandes empresas, de vulneración de datos, de difusión de contenidos, pero en esos estamos todos. Quizás Latinoamérica, por una cuestión de debilidad cultural, uh, se encuentra más expuesto a una mayor cantidad de variedad de delitos. Pero me parece a mí que no es tan específico. Quizás habrá alguno, yo los desconozco. Probablemente usted conozca el caso de Cambridge Analytica, la empresa Sí, que sí. utilizó datos personales de usuarios de Facebook sin Uh-huh. su consentimiento, bueno, para influir en elecciones políticas. ¿Qué opina sobre este tipo de situaciones? Que son una laguna legal. Mm. De todo Cambridge Analytica, lo único que pasó fue que despidieron a un vicepresidente octavo. O sea, fue para dejar contenta a la tribuna, se diría en fútbol. Cuando alguien juega para la gente, lo que se hizo en ese momento, se despidió a un vicepresidente octavo, también, o sea, por poner un ejemplo burdo, ¿no? Que la gente no salga a buscar vicepresidente octavo, pero era a un empleado de menor rango, que fue lo único que pasó, porque en realidad lo único que se hizo allí fue un incumplimiento contractual. Cambridge Analytica, mejor dicho, Analytica era una empresa que se dedicaba a la recolección de datos. Firma con Cambridge, la universidad, un convenio donde le dice, mira, yo quisiera desarrollar una investigación respecto de las conductas en distintos países o en distintos lugares de la gente en redes sociales. Ah, maravilloso, dice Cambridge, pero no puede tener un fin político o económico. Político no decía, no puede ser para hacer plata, digamos. No, dice Analítica, esto va a ser únicamente para fines académicos y de investigación. Firman con Facebook, Facebook acepta y empiezan a recopilar información de la gente, de las conductas de la gente. Esto que yo te decía, el tema sociológico y cultural dentro de la tecnología.
empiezan a recuperar información y cuando vieron la beta, dijeron, che, pero acá podemos hacer plata, mucha. Empezaron a vender esta información a los políticos. Uno puede decir que es antiético o que está muy mal. Ahora, yo le quisiera preguntar a la gente que está allí escuchando que cierre los ojitos un momento, haga un segundo de reflexión y piense qué diferencia hay cuando un político no usa esto. ¿Te miente distinto? ¿No estamos acaso acostumbrados, por lo menos no quiero generalizar, pero uno está acostumbrado en Latinoamérica mucho a esto, de que el político te dice lo que querés escuchar? El político obviamente no te va a decir, te vas a quedar pobre, vas a vivir con deudas, no vas a salir adelante, no vas a poder crecer en la escala social, no vas a poder mandar a tus hijos a la universidad. Obviamente no te va a decir eso porque si no, no lo votás. Entonces, el político te dice lo que uno quiere escuchar, que es, va a ser una explosión económica, nos va a ir maravilloso, vamos a ser primer mundo, y si ya somos primer mundo, nos vamos a ir al espacio exterior, vamos a ser fantásticos, maravillosos, y la gente, con la esperanza de que ello ocurra, los vota. La única diferencia es que Cambridge Analytica permitía a los políticos saber exactamente qué es lo que la gente de un determinado grupo etario quería escuchar. Mi opinión es que está mal que nos mientan en general. Está mal que el político prometa cosas que no pueda cumplir o que no quiera cumplir. Desgraciadamente estamos tan acostumbrados a ello que a veces surge algún político que dice, voy a hacer esto, lo hace, y la gente dice, ojalá no lo haga. Yo lo voté, pero no pensé que iba a hacer esto. Bueno, o sea, el tipo dijo que lo iba a hacer. Que es lo que nos pasa ahora en Argentina. Tenemos a un presidente que no cuenta con el beneplácito de toda la comunidad, incluso de gente que lo ha votado, y el tipo, el presidente está haciendo lo que él prometió en campaña. Y estamos tan desacostumbrados a que cumplan con su palabra, que ahora dicen, no, pero ¿cómo va a hacer esto? Pero él dijo eso, que iba a hacer eso. No estoy hablando ni que sea bueno ni malo, no quisiera politizar el tema, pero quiero poner un ejemplo de esto, de que la gente solamente quiere escuchar aquello que quiere escuchar. ¿Por qué hace esto? Otro ejemplo más es, cada vez es menos la gente que mira televisión, que mira un canal de cable, ¿no? O televisión abierta. ¿Qué hace la gente? Se informa por redes o por YouTube o por alguna otra plataforma de videos. Y hay estudios que indican que la gente sigue dentro de estas redes aquellos que piensan igual que uno. Difícilmente alguien va a ir a escuchar o a torturarse con gente que esté ideológicamente opuesta a nosotros. Entonces, comprobado esto, que solamente queremos escuchar a aquellos que se suman a nuestras ideas políticas, religiosas, culturales, futbolísticas o deportivas, lo único que han hecho los políticos, y en esto no estoy diciendo que esté bien, simplemente que usaron una laguna legal, la explotaron y ganaron una elección. Recientemente ha escrito un libro. ¿Podría contarnos al respecto un poco más? Bien, hace un par de semanas atrás presentamos en la Feria del Libro en la ciudad de Buenos Aires, un libro que se llama Sobre violencia de género y tecnología. Surge la idea de este libro a raíz de un caso que tuvo el coordinador de todos los autores, que es Martín Leguizamón, un abogado muy reconocido aquí en el Nacional. Martín fue el abogado de un caso muy resonante con respecto al derecho al olvido aquí en Argentina, respecto de una, no era actriz, de una joven que allá por la década del 90, principios del 90, si no me equivoco, hubo mucho revuelo en Argentina a raíz del que era representante de Maradona y una cuestión de drogas. El tema es que después de tantos años, pasaron 30 y largos, las imágenes de esta joven, que tenía 17 años en ese momento, en el canal de televisión abierto, seguían en Internet. Entonces, ella intentó plantear el derecho al olvido. El derecho al olvido es ese derecho que tenemos todos de que nuestro pasado no nos defina.
nadie es el mismo cuando tenía 15 años a que cuando uno tiene 53, por ejemplo, como es mi caso. Yo agradezco realmente que en mi adolescencia no hubiera redes sociales. No voy a decir que escribíamos en piedra y cincel como en la época de Moisés, pero agradezco mucho que en mi adolescencia no hubiera redes sociales porque hubieran quedado algunas cuestiones para la posteridad desagradables para mí. Bueno, en este caso, lo que planteaba esta persona es que ella tenía derecho a que su pasado quede atrás y que sus hijos no puedan acceder a eso porque ella la ponía mal y a sus hijos también ver esa cuestión que no era ella, básicamente. O sea, era ella de nombre y apellido y documento de identidad, pero internamente no somos los mismos. Entonces, a raíz de esto, se había planteado escribir un libro sobre el derecho al olvido, el caso puntual este. La persona le pidió a Martín que por favor no se la nombre a ella o que no se tenga ella porque lo único que hacía era disparar lo que se llama el efecto Streisand. El efecto Streisand es como Barbra Streisand, la cantante. Por allá, todo aquel que tenga menos de 30 sospecho que no la va a conocer, o menos de 35 también, o menos de 40. Barbra Streisand fue una cantante famosísima en Estados Unidos, que cantaba melódico, hay una de las mejores voces que yo he escuchado. Resulta que recién salía Internet, año 2000 aproximadamente, allá en Estados Unidos un poco antes, pero esto fue por el año entre el 97 y el 2000, por ahí no tengo bien clara la fecha, y en Google justamente se habían empezado a postear, en la parte de imágenes, uno podía ver los frentes de las casas de los famosos. Entonces, Barbra Streisand se busca y encuentra que el frente de su casa, que ella vivía en un lugar así, digamos, alejado de la gente para que no la molesten, Barbra Streisand ve que estaba al frente de su casa. Entonces plantea un derecho a la intimidad, diciendo, no, saquen el frente de mi casa, de ahí de Google, porque la gente lo va a ver y voy a tener lleno de gente invadiendo mi privacidad. Lo perdió al juicio ese. Pero lo peor no fue que lo haya perdido, sino el efecto que ocurrió en esto. Cuando se hizo famoso esto, Barbra Streisand quiere que eliminen el frente de su casa de Google. Salió en todos los medios. ¿Qué hizo la gente? Fue a buscar en Google frente de la casa de Barbra Streisand. Entonces se le denominó a eso el efecto Streisand. Es decir, que cuando vos querés que algo se elimine, estás haciendo el efecto contrario y estás dándole más publicidad a eso. Hay una película muy conocida, donde, no tan conocida, yo la uso para dar charlas, donde trabaja el hijo de Tom Hanks, mira, donde un secuestrador secuestra gente, por algo es secuestrador, ¿no? Alguien secuestra gente y, por ejemplo, las pone adentro de una pecera y empieza a llenarse de agua la pecera. La pecera está completamente aislada, se empieza a llenar de agua y lo empieza a transmitir por las redes sociales. Y dice, entren a este enlace y van a poder ver cómo se muere alguien. El tema es que cuanto más gente entra, más rápido se llena. Es decir, si nadie le da bolilla a la red social, nadie entra. Ahora, como todo el mundo, por una cuestión de morbo, entraba a verlo, lo mataban todos. Se dan un montón de cuestiones, si hay complicidad, qué tipo de homicidio es, etc. En este caso del libro, lo que se nos pidió fue esto. Entonces derivó en otro tipo de libro, usando muchos de los argumentos que fueron durante el caso, para tratar sobre la violencia de género, la perspectiva de género. Nosotros consideramos que en el juicio que salió en contra de la señora, digamos, de la actora, no quiero decir el nombre para que la gente no salga a buscar el nombre de esta persona, ¿no? Que si compren el libro o ven el libro van a poder darse cuenta de quién es porque se la nombra en una ocasión. Lo que buscamos en este libro es plantear que las redes sociales hacen o impulsan la violencia de género de una manera muy distinta, pero
con mayor impacto en el sujeto. Se tocan diferentes cuestiones como el derecho a la identidad, como el derecho al olvido. Si no se piensa con perspectiva de género o con perspectiva humana inclusive, no se va a entender nunca que la libertad de información tiene un límite, algo que no es relevante para hoy en día. En el caso de esta persona, lo que la Corte dijo es que era un hecho cultural. ¿Qué puede haber sido un hecho cultural? Básicamente lo que hacía esta persona era pelearse en cámaras, agarrarse de los pelos con otra persona. ¿Qué puede tener de cultural eso? No tiene sentido, insisto, para alguien que era menor de edad y que ya no es esa persona. Así que el libro ronda sobre cuestiones que hacen al ser humano, al sujeto. Esta cuestión sociológica y el comportamiento al cual nos ha llevado la tecnología podría leerse allí. Y es importante, no solamente para esto, sino empezar a pensarlo con el out of the box, ¿no? Fuera de la caja, empezar a pensar distinto. El análisis que se puede hacer de una cuestión que tiene tecnología en el medio no es el mismo que el que se puede hacer sobre el derecho clásico. Pasa por otro lado, pasa por reglas de etiqueta distintos, pasa por análisis diferentes. El tema de escribir con emojis, en algún momento por ahí se dice que estamos volviendo a la época de los egipcios, escribimos con jeroglíficos. Yo tengo un hijo de 18 años, el cual, bueno, ahora ya escribe un poquito más, pero cuando era más adolescente, cuando tendría 14, 15 años, era un emoji atrás del otro y un sticker. Entonces yo digo, ¿qué me querés decir? Tengo que andar adivinando qué es lo que me estás poniendo con el emoji. No sé qué es la carita esa que me pones. Yo soy viejo, no entiendo. Bueno, el razonamiento y la forma de interpretar ha cambiado radicalmente. La forma en la cual nos expresamos dentro de una red social nos define como personas, inclusive para aquellos que se la pasan posteando poemas o frases motivadoras y uno los conoce, decís, che, vos de poeta no tenés nada, vos de frase motivadora no tenés nada, dejate de bromar. Bueno, eso también nos define como personas, como un mentiroso quizás, o como alguien que proyecta una imagen que le gustaría tener. Las redes sociales no dicen más de nosotros que lo que entre líneas dejamos ver. ¿Dónde pueden conseguir copias del ejemplar aquellos interesados en el tema? Librería Murabi, creo que la página es libreriamurabi.com. Amurabi doble M, Hummura B larga I, libreriamurabi.com. Allí pueden encontrar el libro y si no, en las librerías especializadas en derecho. ¿Cómo le ha resultado esa experiencia como escritor haciendo este libro? He escrito desde muy chico. Quizás no escribía derecho, pero escribo desde muy chico. He tenido la posibilidad de publicar ciencia ficción o cuentos cortos y eso. Entonces, escribir sobre cuestiones técnicas me ha llenado siempre. Lo he hecho hace mucho tiempo también que vengo escribiendo. Dirijo una colección para la editorial y ahora he sacado un diccionario en derecho informático, que ya el ebook ya está disponible, el libro sale en soporte de papel la semana que viene, porque he entendido también que lo más importante es el concepto, el término. Si uno sabe de qué habla, puede hablar de lo que sabe. Y un diccionario, como buen hijo de bibliotecaria que soy, es la mejor extensión que puede llegar a tener un abogado cuando quiere encontrar una palabrita o quiere saber de qué va a estar hablando o de qué nos habló el colega cuando nos dijo algo dentro de una demanda o una pericia. Entonces, el escribir a uno le permite proyectar ideas. Y cuando uno puede decir, yo opino tal cosa, que fue lo que pensé allá por el año 97, cuando me metí en estas cuestiones, el yo opino o el yo creo
dejando puertitas abiertas a la discrepancia, lo que me ha permitido es, yo opino esto, el que no esté de acuerdo conmigo, y pues está maravilloso, yo sigo pensándolo, cada uno puede pensar lo que quiera. La libertad de poder transcribirlo en letras y de verlo publicado, más allá del orgullo que uno siente, ¿no? Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, son las tres cuestiones que la vida nos ha enseñado que tendríamos que hacer. En estas cuestiones, el poder escribir sobre derecho y que haya otros colegas que lean eso y tomen quizás como válido o por lo menos como disparador interno eso que decimos, a mí me sigue maravillando, me sigue pareciendo realmente lindo, por decirle el adjetivo que se me ocurre es lindo, que alguien pueda leer algo que uno dice o escuchar lo que uno dice y que diga, o es una pavada lo que está diciendo, o qué interesante. ¿Le gustaría continuar haciendo otras producciones en el futuro? Oh, por supuesto, sí, sí, ya empecé a escribir otro libro más, que espero para fin de año o principios del año que viene salga, que se va a llamar, o por lo menos hasta ahora, el nombre es Silicon Imperium, el gobierno de las corporaciones. La idea de este libro va a ser charlar o contar un análisis que he estado haciendo respecto de el gobierno de las corporaciones. Hoy por hoy, las grandes corporaciones tecnológicas como Amazon, como Facebook, como Tesla, como Alphabet, que es la empresa madre de Google y todas las subsidiarias, parece que estamos viviendo Skynet, ¿no? Terminator. Aquellos que no hayan visto Terminator, era un robot con inteligencia artificial que volvía del futuro para matar a alguien que había luchado contra los robots que se habían revelado. Esos robots eran creados por inteligencia artificial y era una gran corporación malvada que quería gobernar el mundo. A raíz de eso también surgieron otras películas, que si uno se pone a ver todas las películas donde hay grandes corporaciones, Ready Player One. Ready Player One es una película de Spielberg del año 2015, muy buena y adelantadísima en el tiempo, donde eran todos que se conectaban a una especie de realidad virtual y competían por lograr descifrar un acertijo. ¿Quién era el protagonista? Era un chico, pero la contraparte era una gran corporación dirigida por un hombre malo que convierte eso en malvada la corporación y que quería gobernar el mundo. Hay dos series más, Upload y The Feed. Upload es una corporación dueña de una gran empresa, que esa gran empresa lo que hacía era, cuando vos te morís, te subía a la nube y te permitía seguir interactuando porque subía tu conciencia y tu alma ahí a la nube, ¿no? Entonces, vos podías seguir hablando con toda la gente que estaba viva a través de teléfono o a través de videoconferencias, hasta que se pudiera descubrir aquello que te mató y te pudieran bajar al cuerpo nuevamente. Parece que después en la trama, no voy a andar haciendo el spoiler a la gente, pero mírenla que es muy divertida, dura media hora cada capítulo. El muchacho este estaba dedicándose a recrear otra plataforma de estas, ¿sí? Donde lo que hacían era lo mismo, pero gratis. Como la gran corporación no quería una competencia gratuita de lo que hacía, lo manda a matar. Gran corporación malvada que quiere dominar el mundo. The Field, una corporación malvada que gobierna el mundo, que te pone un chip apenas naces para que vos estés conectado, tipo Neuralink, ¿no? Lo que hace Elon Musk, para que vos puedas conectarte a Internet pestañeando nada más. Bueno, esto por ahí me dio la idea de decir, y si hablamos de las grandes corporaciones que hoy por hoy tienen productos brutos internos más grandes que algunos países, que con la cantidad de usuarios son más grandes que algunos países, y cómo manejan nuestra vida cotidiana. Esto de Cambridge Analytica fue un ejemplo nada más. Pero por ahí, cómo nos cambia el humor de entrar a una red social como X o Twitter, el ex Twitter, entrar allí y empezar a ver todo el hate que hay, todo el odio que hay, cómo la gente ahí descarga las frustraciones. Bueno, eso te cambia el humor. Cómo nos van manejando lo que nosotros pensamos. Facebook es otro que se ha comprobado que
publica cosas para hacernos reaccionar, porque ellos viven de reacciones, básicamente. Cuanto más reaccionamos nosotros, más publicidad pueden vender a terceros para decirles, mira, esta persona le gusta la carne ahumada, entonces vendele carne ahumada. Ese tipo de corporaciones, que no digo que sean malvadas, Facebook o todas estas, pero sí son corporaciones que están cercanas o ahí de gobernar gran parte del mundo, o por lo menos de gobernar los ánimos de la gente. Así que mi intención es por ahí seguir escribiendo mientras me dé el tiempo, la cabeza y las ganas también, por supuesto. Guillermo, ha sido un placer conversar con usted. Su trabajo, bueno, en Derecho Informático es en verdad muy interesante y necesario, creo yo, en estos tiempos digitales. Gracias por su tiempo y por compartir sus experiencias con nosotros. Todo el éxito en sus próximos proyectos. Por favor, muchísimas gracias a usted por invitarme. Para mí es un placer enorme y a disposición cuando guste. No, por favor, un gusto. Hasta pronto.